Hola, te doy la bienvenida a este seminario virtual de Eneagrama, un mapa de autodescubrimiento, dedicado a un viaje interior para que navegues por una pregunta fundamental de tu existencia. ¿Quién eres tú verdaderamente? Estamos hoy abriendo este evento virtual de Eneagrama con una buscadora de lo trascendente. Ella es Lucía Inserra, nos acompaña desde Argentina y su formación y su recorrido es muy amplio para condensarlo acá, se nos iría la entrevista en eso, pero quiero resaltar algunos aspectos y después invitar a que lean completa su biografía en el apartado que va a estar en esta misma página. Lucía ha contribuido a hacer el eneagrama expansivo en Latinoamérica, fundando la Universidad de la Conciencia y la Fundación Centro Argentino de Eneagrama. Ella desde ahí con su equipo ofrecen actividades gratuitas, seminarios, talleres, viajes, retiros, coaching personal, coaching para familias. Su larga trayectoria la ha llevado a ser embajadora de paz, coach antropológico, consultora organizacional, coordinadora vincular junguiana, conferencista internacional, además de artista, madre, abuela, autora. Está por sacar su próximo libro del que después nos contará también. Ella es creadora de la formación superior en Enneagrama y del sistema ECHE, Enneagrama, Conciencia, Coaching, Experiencia, y es miembro profesional de la International Enneagram Association. Lucía ama el arte como expresión de lo humano y como obra de lo divino. Ama trabajar con las personas, con los vínculos, con las familias. Y yo estoy muy agradecida de que se haya unido a nosotros y que esté con entusiasmo participando de este seminario virtual. Hoy para hablar en la apertura de este seminario virtual de Eneagrama de qué es el autoconocimiento, del valor de la evolución de la conciencia en el Eneagrama. Va a ser el primer paso de un camino de 1000 millas. Bienvenida Lucía, qué gusto tenerte aquí. ¡Wow! ¡Qué alegría y qué presentación! Mil gracias, Diana. Yo lo Cortita, podría ¿eh? resumir. Porque tu recorrido impresionante. Yo lo podría resumir hoy, después de 27 años, te diría que aprendí a amar el desarrollo humano, la evolución de la conciencia, pero lo aprendí a amar trabajando con las personas. Así como tengo un montón de libros de Enneagrama, he tenido un montón de experiencias de Enneagrama, pero ¿sabés quiénes me enseñaron el Enneagrama? La vida de las personas, su historia, su biografía, sus dificultades y sus alegrías, este calor humano que hace que realmente el proceso de trabajar con otros sea un acto de amor. Esto, y es lo que vos también traes, ¿eh? Porque parecería que esta introducción es muy fuerte, pero en realidad vamos a ver que tocar el alma humana es muy delicado y comprender el eneagrama como algo sagrado nos lleva a una dimensión de responsabilidad, de compromiso y de realmente de convicción muy grande. Sí, creo que a medida que vaya transcurriendo esta ponencia y las demás, quienes nos están escuchando se van a dar cuenta que es amplísimo y que entrar en el mundo del enagrama es un viaje de ida nada más, porque no termina. Y cada puntito de este símbolo maravilloso que vemos da para mucha exploración, sobre todo interna. Y ahí me gustaría, Lucía, que nos cuentes ¿de qué se trata el autoconocimiento y por qué el enagrama nos acompaña a conocernos? Porque muchas personas se deben estar preguntando, bueno, pero yo he vivido conmigo 30 años, 40 años, 50 años, ¿cómo me estás diciendo que no me conozco? Bueno, mira, una llave que para mí fue clave es una frase de Galileo Galilei que decía, la verdadera sabiduría es el autoconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hablamos del eneagrama como una sabiduría ancestral, ¿sí? Pero no es un conocimiento que viene de alguien que lo ha determinado, lo ha manifestado. El conocimiento este viene de sabidurías antiguas, en donde el eneagrama nos daba la posibilidad de entender leyes que operan en los seres humanos. Y hay una frase de Gurdjieff que la define, que dice, el símbolo del eneagrama es por excelencia la estructura armónica y dinámica del universo.
¿Qué quiere decir? Que así como hay un macrocosmos, así como hay leyes que operan en nosotros, en la naturaleza, en la energía, en la física cuántica, hoy lo podemos comprobar, también hay leyes que están operando en nosotros, en quiénes estamos siendo, en cómo vemos la realidad, en la manera en que nos plantamos frente a los vínculos, en la manera en que nos mueven diferentes intereses. Y esto tiene que ver con algo muy clave. El eneagrama nos permite, yo siempre digo esto, ¿no? Nos permite ahondar hasta donde uno esté dispuesto a llegar de uno mismo. Es decir, ¿cómo? Pero esto no es un conocimiento, no. Para mí el eneagrama es sistémico. Hace muchos años que ya vengo hablando del eneagrama sistémico, inclusive define y registrado mi trabajo como eneagrama sistémico, porque nos muestra un proceso de vida, de evolución, de crecimiento de la conciencia que vamos teniendo en nuestra vida, en donde en este proceso y en este sistema siempre volvemos como a patrones innatos, siempre volvemos como a características o naturaleza, una naturaleza esencial. Entonces, de pronto, cuando nosotros conocemos esa naturaleza esencial, cuando tocamos con esa naturaleza esencial, es como volver a casa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el autoconocimiento? Tiene que ver lo siguiente, puede haber muchos métodos de autoconocimiento y esta es mi experiencia, ¿eh? Humildemente digo que hay algo en el eneagrama que no me lo ha dado en el proceso personal, vincular, pero también en el proceso con los otros y en los grupos humanos que no lo he visto en otros conocimientos. ¿Qué es? Que justamente hay un proceso de identificación, de entendernos, de comprendernos, de aceptarnos, de valorarnos para superarnos. Como dice la frase de San Agustín, conócete, acéptate y supérate. ¿Sí? Tan simple como eso. Y esto es parte de nuestro autoconocimiento. Entonces, pero después de eso hay una invitación a, ¿hay algo más de mí que yo no conozco? ¿Hay algo más de mí en el cual, si yo salgo de mis patrones, mis creencias, mis percepciones, esa percepción idealizada que tenemos de nosotros mismos, esta capacidad para definirnos en roles, en estilos, en manera de ser, en gustos, si salimos de toda esa forma que nos determina y nos da seguridad, ¿hay algo más de mí que está apelando y buscándome? Fíjate vos lo que te digo, buscándome. Sí, esa es esa sabiduría interior. Esa sabiduría interior que dice Galileo Galilei, que es la base del autoconocimiento, está en nosotros. Por eso, si querés ser buen padre, empezá a trabajar en vos para realmente llegar al fondo de tu naturaleza esencial. Si querés ser buen gerente, lo mismo. Si querés ser buen vecino, buen amigo, buena persona, si querés vivir con valores, si querés transformar el mundo o si querés hacer de tu vida o de tu metro cuadrado un ámbito de bienestar. No importa cuál sea la aspiración, cada uno en su aspiración sabe hacia dónde quiere ir. Lo que no sabe es con qué cuenta para ir hacia ahí. Justamente vos, y me encanta este seminario que habla de un mapa de autoconocimiento, habla de un viaje, habla de un proceso de un viaje y van a vivir esos 3 días como un proceso de un viaje. Este es el viaje indelegable de nuestra vida. El autoconocimiento es lo que no podemos dejar de trabajar y de tener y de estar atento en el día a día. ¿Por qué? Mirá, el autoconocimiento nos da
Ahora te voy a explayar, pero quiero decir esto, es como si tuviéramos tesoros que no conocemos, tesoros que no conocemos. Como si en nuestra casa, en el jardín, hubiera un lugar en donde hay un tesoro y no sabemos qué está. Y de pronto viene un jardinero y empieza a remover la tierra y se encuentra con ese tesoro. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a esta imagen y pensemos esto. ¿Cuántas veces las crisis nos sacuden para poder comprender de nosotros mismos algo en el cual estábamos dormidos o aletargados o resistiendo? ¿Cuántas veces las situaciones que no esperamos, como la que estamos viviendo en este momento como humanidad, que no es una crisis personal, sino es una crisis global, nos invitan indefectiblemente, ¿sí?, a ahondar en un aspecto nuestro que estábamos queriendo tapar o no ver o seguir adelante por construir esa forma que teníamos. E indagar y trabajar en eso es empezar a sanar nuestra vida, sanar nuestro cuerpo, sanar nuestras relaciones. Y cuando uno sana, empieza a salir de las identificaciones que tanto lo sostenían. Claro, esto da miedo, esto nos hace sentir como ahora en una situación de vulnerabilidad, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar. ¿Y sabés qué? Y vos lo sabés, Diana, esto. Ahí empieza el camino, ahí empieza el viaje, Claro, y en no esto que estás antes. diciendo del tesoro, eh, este viaje que estamos haciendo en este seminario, que es un viaje interior, ya no tanto un viaje afuera, porque las circunstancias de la humanidad nos están invitando a estar afuera, a estar adentro y no tanto afuera, yo lo planteo como que vamos a encontrar paisajes vírgenes todavía dentro de nosotros mismos, porque en estos comportamientos con los que nos identificamos, en este ya sé cómo soy, ya entiendo cómo actúo, siempre hacemos lo mismo y en esto hablamos de que estamos dormidos, ¿no? Robotizados muchas veces. Entonces nos pasa una situación y actuamos siempre de la misma manera y tenemos una piedra en el camino y seguimos tropezando con esa piedra un montón de veces sin saber qué más hacer. Pero cuando la vida nos invita a explorar paisajes más vírgenes e inexplorados de nosotros mismos, nos damos cuenta que hay un montón de herramientas, un montón de dones, un montón de tesoros, un montón de otros mecanismos que nos amplían, que a veces estábamos como en un paisaje pequeñito y ahora nos ampliamos. Es como vivíamos solamente en una esquinita del mapa mundi sin darnos cuenta que somos el mapa mundi entero y de repente la vida por alguna circunstancia o con un dolor o con un sufrimiento o con un accidente o con un nuevo trabajo o con la maternidad y la paternidad, con nuevas circunstancias nos invitan a salirnos de esa esquina del mapa mundi y ver que somos todo, que somos mucho más, que somos todo este símbolo y vamos a ir viendo con Lucía que a veces creemos que estamos aquí nada más y está todo esto para nosotros. Bueno, el camino de autodescubrimiento, justamente, es un camino a veces arduo. El autoconocimiento siempre invita a trabajar en la autoestima para también autorrealizarnos y que esto tiene que ver con los tres tesoros, el tesoro interno, el tesoro vincular y el tesoro en obras, ¿no? Del cual quiero compartir que para mí es un valor enorme comprender estas tres llaves o claves. Pero la clave del autoconocimiento es que si uno no empieza a trabajar en una autoestima sana, y sana es que el ego no me domine, ni un infraego, ni me la creo toda, ni ni un infraego, que es el pobre de mí, la víctima de la situación, o un supraego, ¿no es cierto? Que me la creo toda. Y de pronto ese ego y esa personalidad nos termina dominando y nos termina tapando, es como si pusiéramos velos adelante nuestro, ¿sí? Y el trabajo del eneagrama, y esto te lo puedo decir con el proceso de autodescubrimiento, ¿sí?, permanente que hacemos a través de este camino, es justamente el tomar conciencia, el darnos cuenta,
el poder cambiar y transformar aquello que termina dominándonos, porque no somos ni nuestros pensamientos, ni nuestros sentimientos, ni nuestras acciones, sino que nuestro ser es mucho más que eso. Pero cuando el ego está tomado, nos limitamos, como lo que dice Erich Fromm, ¿no? Justifica tus límites y los tendrás. Entonces, ¿de qué se trata el autoconocimiento? Se trata de volver a esa esencia de la que realmente somos y con la que hemos nacido. Como los niños, vos tenés una niña chiquita y lo ves, los niños tienen capacidad de asombro, el asombrarse de uno mismo, el aprender a observarse a uno mismo, no como un niño, el niño permanentemente es natural, por eso la capacidad de asombro, la naturalidad, la espontaneidad y la capacidad para estar presente nos permite ser conscientes y empezar a quitar esos velos que terminan atrapándonos a nosotros mismos y después nos resistimos. Este punto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no hacemos una mirada interior, si no ejercitamos en nosotros un observador interno, amoroso, neutro, que se mire, que se observe y que vea qué me pasa cuando digo esta palabra o actúo de tal manera y el otro no me entiende y yo quiero llegar y no me entiende. ¿Es un problema del otro o es que yo no estoy? Es un cambio de conciencia, no estoy respondiendo para que el otro me entienda. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza a ver todas las cosas que no le gustan de uno, que tiene que cambiar, eh, es un trabajo arduo, es un trabajo difícil. Yo empecé trabajando con un tema que se llamaba hologénesis, totalidad, génesis, y llegar al origen interior, justo antes de conocer el eneagrama, y venía, claro, de un trabajo que era arte y vida interior. Entonces, a partir de todo lo que era la manifestación artística, uno manifiesta un montón de imágenes y colores de su inconsciente. Y ahí se ve, hay como algo que se revela. Pero si no, no es fácil el autoconocimiento, porque sin querer quedamos atrapados en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y el autoconocimiento nos invita a una percepción ampliada. Como decían los maestros antiguos de la filosofía perenne y los Mahatmas, que es de donde viene el eneagrama, amo conocer el origen del eneagrama para comprender esta dinámica de evolución que tenemos. Y justamente ellos decían en su conciencia ampliada, ¿sí?, que todos los seres humanos tenemos la capacidad de tener una percepción amplia. Percepción amplia es poder percibir en 360, en muchos aspectos y en muchas dimensiones, en el adentro y en el afuera al mismo tiempo, en el arriba y en el abajo. ¿Y qué significa? Esto viene de antiguas tradiciones, ¿no es cierto? Podemos hablar de la tabla de Esmeralda, las 7 leyes universales, nos metemos en ese tema y me fascina, pero ¿qué voy con esto? Que ya desde la antigüedad, desde las sabidurías antiguas, nos están hablando, ¿sí?, que hay un gran tesoro que tiene que ver con aquello que no conocemos de nosotros mismos y que tiene que ver con esa percepción ampliada de la realidad, en donde uno puede conectar con aspectos no conocidos de nosotros, de los otros y de la realidad. Después con una pureza de corazón que uno lo ve en todos los niños. Nacemos con esa pureza de corazón. Vamos perdiendo, nos vamos tapando, nos vamos contrayendo, nos vamos defendiendo. ¿Sí? Ese es el ego después que se construye en una época determinada por una estructura psíquica, obviamente, pero que después no nos damos cuenta cómo nos termina atrapando y no sabemos cómo salir de ahí. Es como si estuviéramos encadenados y esas cadenas no están agarradas, atadas. Creemos que estamos atados a algo cuando en realidad nuestro ser es vasto. Por eso yo digo que hay un mundo poderoso de potencialidad en el conocimiento de uno mismo y que el eneagrama te muestra el camino,
¿Por Claro, qué? a eso Porque quería que fuéramos, porque en esto que nos estás diciendo del autoconocimiento, creo que a través de un montón de otras ciencias y terapias y demás, siempre está este tema del autoconocimiento y que es importante observarnos y que es importante conocer y que es importante aceptarnos y amarnos tal como somos. Pero cuando vamos al cómo, hay mucha confusión, o me funciona un ratito y después no me funciona más, y entonces tengo más confusión de la que tenía al inicio. Y en esto siento que el eneagrama es un mapa realmente, es un mapa y una brújula que nos dice el cómo, el por dónde, el cómo podemos empezar, a qué es lo que podemos empezar a mirar para que estemos preparados para mirar eso siguiente, para que estemos preparados para mirar eso siguiente y viajar más seguros, porque a veces nos perdemos en una maraña de terapias y de teorías y no tenemos como un camino más firme donde pisar y eso nos genera pensar que entonces nos sirve el autoconocimiento, que para qué el amor propio, que para qué aceptarnos, que para qué comprender al otro, cuando simplemente tiene que ver muchas veces con que no tenemos algo que nos arme el panorama completo. bueno, lo que estás diciendo es el orden maravilloso, el orden de dinámica que tiene el eneagrama, ¿no es cierto? Permitime que para los que nos están escuchando pueda decir esto, el eneagrama es una matriz de vida, es una matriz de vida. ¿Qué significa una matriz de vida? Que está en vos, que está en mí y que están todos los seres humanos. Es decir, ¿qué significa esto? Que operan, nosotros la conozcamos o no esta matriz de vida. Y este orden de dinámica y de evolución está funcionando, esto lo veo y a mí me maravilló cuando hace 20 años empecé a trabajar en las empresas, como yo misma decía, uy, esto funciona en un equipo, funciona con personas que no buscan el desarrollo personal, funciona para trabajar con la comunicación, ¿cómo es esto? Era como decía, wow, realmente una certificación de que en la mirada del ser humano hay un orden de comportamiento, hay un orden de evolución de cada ser humano que según el eneagrama, según la naturaleza esencial de cada uno, no es lo mismo para uno que para otro. Entonces, yo digo que el eneagrama te va poniendo como si vos fueras caminando en la noche y tenés faroles que te van guiando el camino, te van mostrando por dónde. Y a eso venía antes con que a veces el autoconocimiento es difícil si uno no tiene un orden, una guía. Y cuando trabajo con el Enya Coaching y hay una persona que me dice, ay Lucía, pero decime qué tipología soy. No, nadie puede decirle al otro qué tipología es. Tipología, qué característica esencial. Yo lo llamo característica esencial y ahora voy a explicar por qué. Pero ¿por qué la tipología no? Porque el proceso de autodescubrimiento es el que te hace ser eureka, bingo, claro, esta soy yo. ¿Cómo te voy a evitar ese momento? Si Claro, a es mí tuyo. se me ocurre un cuento muy lindo, creo que es Sufi o alguno lo habrá escuchado y me dirá de qué tradición es, que había un maestro que estaba con su discípulo, entonces el discípulo le cortaba una manzana, el maestro le cortaba una manzana al discípulo. Le decía, ¿quieres que te la corte? Sí, muchas gracias, maestro, muy amable. ¿Quisieras que te la corte en pedazos más pequeños para que te sea más fácil masticarlo? Sí, muchas gracias, maestro. ¿Quisieras que te la mastique y que te la dé masticada para que te sea más fácil digerirlo? Entonces ahí el discípulo se queda, y esto tiene que ver con, si alguien nos acorta el camino, hay un montón de cosas que nos quedamos sin descubrir, porque es el camino, es el proceso el que nos va dando los regalos que tiene este viaje de autodescubrimiento. Por eso mismo, el enneagrama, así como tiene que ser un trabajo de personal y de autodescubrimiento, claro que hay guía, hay acompañamiento, también hay algo muy importante, ¿no? Que te permite rápidamente y efectivamente comprenderte, empezar a valorarte y empezar a enriquecerte. Y hay dos llaves fundamentales.
Cuando yo te hablaba recién de un tesoro interno que tiene que ver con la observación, tiene que ver no con el que se juzga o el se complace, con el observador que siempre se está criticando a sí mismo, sino con a ver, ¿quién estoy siendo hoy? Yo a lo largo del tiempo y de los años siempre decía, hay 3 llaves antropológicas: quién soy, para qué estoy y a dónde voy. Si no sé quién soy, tampoco sé para qué estoy en esta vida, qué es el sentido, y tampoco tengo dirección, que es hacia dónde voy. Hoy en día esto puedo decir que en mi propia experiencia es preguntarme y preguntarse, ¿quién estoy siendo? Porque estamos permanentemente cambiando y mutando en la personalidad, pero hay esa naturaleza esencial que vibra, que empuja, que anhela ser quien es. Y fíjate algo, hay algo importante, ¿no? El autoconocimiento tiene que tener un maestro. ¿Y sabes cuál es ese maestro? La autenticidad. El verdadero autoconocimiento te tiene que llevar a ser vos misma. Te tiene que llevar a poder descubrirte y tener el coraje de ser y ver aquellas cosas que sabés que tenés que aprender, modificar, habilitar. Entonces, justamente, si bien el eneagrama te habla que vos nacés con una cualidad innata, que es como vas a ver la vida, y que esa cualidad innata es la esencia, pero no es la esencia pura de tu ser, sino una esencia que trae una cualidad determinada, una característica y una estructura determinada, ¿no es cierto? Y que esa estructura y esa característica es con la que tenemos que aprender a aceptar, a trabajar y a lidiar. ¿Por qué? Porque de esa característica están nuestros talentos. El eneagrama es una matriz de talentos. Entonces, el autoconocimiento, ¿a dónde nos lleva? A despertar nuestros talentos que están dormidos. Y ese talento puede ser el propio, de acuerdo al eneagrama, esa característica como en la que me veo, con la que observo de mí, pero también ahí empieza el gran viaje, que es la invitación a hacer el eneagrama, a adquirir las capacidades, los talentos y las habilidades de las 9 maneras de ser. Y para eso están los vínculos. Los vínculos son el lugar, como siempre digo, donde el alma cumple con su destino. Entonces, una cosa es decir, bueno, yo soy como soy, ya me conozco, no tengo más nada que hacer, soy así, ¿qué le voy a hacer a esta altura de mi vida? Tantas ponemos por miedo a ser quienes somos, por miedo a indagar, a saber que si hay algo más de nosotros mismos. Me Y encantaría esos ahí preguntarte vínculos, qué hay detrás de ese miedo. Si conquistamos ese miedo, ¿no? ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Porque hasta ahora La- este viaje parece muy impopular, porque es largo, porque es para valientes, porque tiene muchas subidas y bajadas. ¿Qué hay detrás de ese miedo de ser quienes somos? Bien, ¿sabes uno de los puntos fundamentales y que te traigo hoy para que podamos ejemplificarlo, el cómo nos vinculamos? La mirada del otro. ¿Sí? ¿Quién soy en función de los otros? ¿Quién soy en función? Somos seres de encuentro, Diana. Esto lo decía siempre un gran maestro al cual profundamente admiro, Alfonso López Quintás. Somos seres de encuentro y como somos seres de encuentro, vivimos los valores ambitales. Entonces, de acuerdo a los vínculos que hemos tenido, empezando por nuestra familia primaria, y continuando en la vida con lo que hemos elegido también vivir, ¿sí? O lo que nos toca para nuestra evolución, porque a veces no lo elegimos, nos corresponde por evolución, sea desde una situación u otra, no importa, no se le pone ninguna categoría de bueno o malo. Entonces, desde ese lugar, como seres somos seres de encuentro, el miedo es a ser inadecuados, a no ser para los otros, a que no me quieran, a que me abandonen, a mostrarme débil. Y esto tiene que ver con las heridas primarias del eneagrama, lo que te estoy diciendo.
con las heridas primarias, que son heridas del nacimiento, son ontológicas, están en la experiencia vital que todos tenemos frente a la vida, en cómo enfrentamos esto que es vida, que llamamos vida. Entonces ahí está la llave. Por eso, si me permitís, me encantaría como para ejemplificar, en el proceso del eneagrama nos muestra que hay 3 maneras de vincularnos. Hay características o esencias, como yo llamo, esencia tipos, que son más de ir hacia adentro, de verse a sí mismo, de observarse. Este primer paso del cual hablamos, de empezar a tener esta mirada interior, ¿no es cierto? Que algunas personas no la consideran ni valiosa. Yo hago, me realizo, trabajo, gano, y ¿por qué tengo que verme? ¿Cuál es el punto? Soy así y tengo los vínculos que tengo. Entonces, esta indagar en nosotros, ¿sí? El ir observándonos a diario, es como aprender, mirá, es como si vos estuvieras en la biblioteca, yo acá tengo una biblioteca grande, y es como si vos agarraras un libro y quisieras leer ahora y no tenés los anteojos para leer y empezás a leer y tienes las letras muy chiquitas y entonces no podés leer, no llegás y te aburre. Bueno, lo leo otro día cuando agarre los anteojos. El eneagrama de pronto te dice, empezá primero a agarrar una lupa, ahí viene la acción del autoconocimiento en el eneagrama. El eneagrama te da la lupa, es como si te agigantara eso que vos no querías ver de vos. Pero no solo en las sombras, no solo en lo que hay que trabajar de la personalidad, sino en todo ese gran potencial que aún no está desarrollado. ¿Sí? Una cosa es el talento y otra cosa es el potencial. Hay un talento que está, pero ese potencial que aún no está desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés la lupa podés leer más fácil y ahí empezás a indagar en tu propio conocimiento de vos misma. Y en esa indagación nos llevaría toda la vida como lo conocemos y como hay otras tradiciones orientales y espirituales que lo hacen. El eneagrama te agranda esa mirada para que fácilmente y con claridad veas y te veas y veas al otro. Pero que Lucía, tengo que conocer a todo el mundo que me rodea. No, es comprender los mecanismos que están detrás de las conductas, el por qué funcionan de eso, cómo es qué sucede atrás. Entonces, fíjate, ¿qué sucede atrás? Sería, si vos ves una tipología 8, a veces cuanto más se enoja es cuanto más dolido está. Entonces, entender atrás es ver atrás de ese comportamiento, qué me dice la persona. Entonces, hay realmente un valor que tiene que ver con el tesoro de mirarse interiormente, pero el tesoro vincular que me muestra, me ayuda a ver aquello que yo no conozco de mí, pero también las habilidades y las maneras de ser, que si yo no conociera al otro y no viera lo bueno que en lo cual se desarrolla, no podría incorporarla, porque son los vínculos los que nos ayudan a aprender aquellas cosas que tenemos que ver de nosotros mismos. ¿Y qué significa esto? Significa que cada ser humano que está en mi vida me constituye. Significa que cada ser humano con el que compartí, sea desde el vínculo más íntimo hasta el vínculo más fortuito o de trabajo que tenga en este momento, está operando dentro de este símbolo sagrado con una característica, con una cualidad que hoy me trae para aprender. Claro, hay que tener una conciencia diferente, entendiendo que el otro es un maestro que me ayuda, ¿sí? Porque tenemos que aprender a ser discípulos primero nosotros de la vida, discípulos de lo que nos pasa, y el maestro
puede ser, me preguntan siempre, Lucía, pero el maestro es solamente lo que, digamos, las personas que me impactan o me movilizan o me ayudan a crecer. No, por ahí tu maestro es la persona que más te dificulta. Es la persona con la que más, digamos, no quisieras tener relación y la vida te la presenta para que puedas transformar algo de vos a partir de eso. Después elegirás, Claro. después de crecer. Te vas a reír, pero voy pensando mientras vas hablando, se me viene una imagen como que estamos en un baile de máscaras, ¿no? Sí, Y cuando tenemos la herramienta del eneagrama, es como si empezamos a mirar al que está detrás de la máscara y eso hace que la máscara se diluya. Y cuando nos permitimos también que el otro nos mire, nuestra máscara también va cayendo. Y entonces empezamos a encontrarnos desde esto que nombrabas, que es la autenticidad y que es como, a mí en lo personal, cuando tengo una relación así, donde siento que puedo ser quien soy y que le doy espacio al otro también, hay como, como un alivio, como un fresquito, como un que algo se abre en espacio, que ya no tengo que ponerme la máscara tanto. Jugamos a las máscaras porque lo necesitamos en la vida social, a los personajes, a las máscaras, pero nos olvidamos que estamos usando el personaje y dejamos que el personaje nos tome y que vaya por nosotros y estamos como sirviéndole al personaje y se nos queda agarrado ese disfraz. Y a veces cuando tenemos estas relaciones auténticas, sobre todo con nosotros mismos, es como poder llegar a casa, colgar el traje y descansar total. y volvernos a mirar así, tal cual como somos. Eso, vos sabés que la palabra que usamos y que lo escucho en las personas, ay, no sabés cómo descanso de ser yo. Eso es el fruto del eneagrama y del autoconocimiento. Nos da paz, nos da la capacidad, pero descansar no es, bueno, me relajo y no hago nada, pero es esa paz de saber que estamos en el lugar correcto. ¿Sí? Y hay una llamada profunda del eneagrama a la integridad. Es decir, que lo que pienso, siento y actúo sea hacia una dirección, sea hacia la integridad de mi ser. Esa llamada es lo que llamaban los antiguos la acción correcta, ¿sí? Pero una acción correcta que tiene que ver con esa paz de saber que uno sabe lo que puede y lo que no puede también, aceptar esa parte humana, y esa parte divina que hay en nosotros, ¿no? Porque cuando hablo de potencial, hablo que hay un potencial ilimitado que no conocemos, lo divino que opera en nosotros, que lo divino es lo digno que hay en nosotros. Pero también hay aspectos nuestros, ¿sí? Que son humanos y que tenemos que saber frente a los dolores, la vulnerabilidad, la debilidad, las dudas, los miedos, aceptar. Estamos en una sociedad en donde todo tiene que pasar rápido y seguir adelante y no podemos escucharnos. No podemos agradecer si se me lastimó la rodilla porque la rodilla me está dando hoy un mensaje a mí, a mi trabajo personal. No podemos agradecer por ahí por algún vínculo que desde la dificultad de la comunicación me está ayudando a mí a aprender a comunicarme de una manera diferente. Es muy diferente cuando uno se relaciona. Esto lo que digo, hay una reciprocidad sensible que uno va como, te diría, impregnándose cuando te vas dando cuenta que todas las naturalezas esenciales del eneagrama y todas las personas, ¿sí? Somos constitutivamente, tenemos esta capacidad de ser humano. En las empresas hoy en día ya no se habla más de capacidades blandas, yo digo, nunca fueron blandas, fueron humanas. Si comprendiéramos hoy si lo que significa ser humano, pero ser humano no es el límite, es decir, no es esa vulnerabilidad. Vulnerabilidad también es dignidad, las dos cosas. Y fíjate algo, hay algo que vos contaste que me venía a lo que siempre digo de los maestros. Hay un cuento, si vamos
a ejemplificar, que lo dice muy lindo, y que había un maestro también de la India que estaba por fallecer, y su discípulo, que me había amado toda la vida y lo cuidaba, le dijo: maestro, dice, yo quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuál, hermano? Le dice, ¿quiénes fueron tus maestros? Era como una inquietud muy grande que él tenía. Y entonces él dice, te lo voy a resumir porque es largo el cuento, ¿no? Pero dice, dice, mis maestros, una vez fue un ladrón. ¿Cómo, maestro? Dice, sí, estaba yendo a un pueblo que no conocía, había llegado de noche, no había nadie en el pueblo y solamente había una persona en la calle. Y le dije, mira, estoy perdido, llegué de noche, no sé dónde ir. Y el ladrón me dice, vení a mi casa. Total, yo a la noche no estoy. Y yo fui, dice, y le agradecí. Y esta persona me tuvo una vez, me tuvo dos veces, estuve un mes con él. Y cada mañana cuando me levantaba, veía que él llegaba. Y le decía, ¿cómo te fue? ¿Qué es lo que has hecho? Ay, dice, no me fue bien, pero mañana será mejor. Mañana va a ser muy bueno. Todos los días el mensaje que me dejaba era, mañana va a ser mejor, mañana voy a estar mejor. Entonces, dice, nunca supe hasta el final, cuando me fui, que esta persona iba a la noche a robar. Dice, y esto de no tener los juicios, aprendí y me quedó en mí en que siempre hay una oportunidad mejor cada día. El segundo maestro fue un perro. Yo estaba en la orilla de un río con un cuenco. Dice, y yo creía, con un cuenco en el cual me había servido agua. Yo creía que estaba totalmente desapegado de todo, desapegado de todas las cosas, solamente me tenía a mí. Dice, y de pronto veo al perro, dice que llega a la orilla del río, se mira, se asusta y se tira, y empieza a nadar y empieza a tomar agua del río. Y ahí me di cuenta que aún seguía apegado a mi cuenco. Lo que hice es soltar ese cuenco, tirarme al río y tomar agua como el perro. Y el tercero, me la pego, ¿no? Y el tercer maestro fue un niño que una vez en una ceremonia, dice, estaba al lado mío y yo le prendí la luz de una vela, que íbamos a empezar una ceremonia, y le pregunto al niño, que estaba mirando muy así asombrado, dime niño, ¿sabes de dónde viene la luz? Y él me contesta, dime tú maestro, si sabes a dónde va la luz. ¿Qué quiere? Y ahí dice, me di cuenta que aún tenía mucha superioridad interior, es decir, como maestro. Él me había enseñado esa humildad, ¿no? Entonces, digo, es preguntarnos, autoconocernos, y en esto que estamos hablando del valor de lo vincular que nos trae el eneagrama, también es preguntarnos quiénes fueron los maestros de nuestra vida y agradecer a cada situación y persona, porque el agradecimiento te cambia el nivel de conciencia. Esto de saber que todo es posible, que mañana va a ser mejor. Esta fuerza que yo lo llamo fuerza de la esperanza, porque es una fuerza motriz, ¿no es cierto? Y no es solamente un espero a ver lo que va a pasar, sino qué hago yo para que eso suceda, cómo cambio mi actitud. Y por otro lado, el tema del autoconocimiento y el eneagrama nos lleva también a entendernos y a vernos en las obras que hacemos. ¿Qué significa esto? Que tenemos el tesoro de las obras, es muchas veces no sabemos si sabemos hacer algo o si vamos a poder. Es lo que has hecho vos y me ha pasado a mí, pero con esto, con este proyecto, lo hemos hablado, hace un año que nos conocemos, Diana, cómo las cosas se van gestando, cómo se van desarrollando, se van construyendo, ¿no? Y en eso las idas y vueltas, los errores y los aciertos, los cambios a lo que uno tiene que ir aceptando. Pero ¿cuál es la clave?
de esto, que cuando te pones en acción, cuando creas obra, ahí la ves, es como el artista, puede no gustarte o gustarte mucho lo que hiciste, una obra, un cuadro, una obra musical, pero cuando el otro te dice, ay, qué maravilla, me llenó el alma, vos decís, wow, porque el otro te está trayendo esa devolución, ¿sí? Entonces, las obras te permiten en la experiencia, el eneagrama es vivencial, vivencial, hace 20 y pico de años que aquí en la Argentina lo he llamado eneagrama vivencial porque teníamos una manta, armé una manta en el piso, mi idea era digamos, de alguna manera volver a hacerlo como lo hacían los antiguos sufí, de transitar el enneagrama en el piso y sentir la fuerza del símbolo. Y así fue como en todos los viajes que he hecho de crecimiento, esto ha sido mágico, te lo puedo decir, esa palabra, mágico, alquímico, ¿sí? Nos transforma, transforma nuestro carbón en oro. Entonces, ay, un montón de cosas para compartir, pero bueno, ya vamos a decir que hay más charlas como para mostrar este proceso alquímico, pero el autoconocimiento y el camino del eneagrama que tiene la profundidad que la persona hasta donde quiera llegar. ¿Y qué significa esto? Que hay un ser, una esencia pura que no se identifica, no tiene nombre, no se la puede mencionar, pero que solo vos, en tu intimidad, ¿sí? En lo más íntimo de tu ser, sabe que tocó, que conectó, que se relacionó. Y ahí es donde llamarlo felicidad, plenitud, paz, la palabra que sea, aparece, surge. Y ahí es donde el ego no interfiere. Y ahí es donde frente a los demás con el eneagrama encontrás otro fruto, que es la compasión con los demás. El que antes Claro, y ahí me confrontaba, corregirás, pero perdón que te interrumpí, pero ahí me corregirás si no, cuando eso pasa, cuando hay ese toque, cuando hay esa sensación, yo en lo personal siento y lo he visto también en algunas personas que algo de energía queda disponible, ¿no? Porque este mantener el personaje, el mantener la identificación, requiere mucha energía de nuestro ser, ponemos mucho ahí. Y cuando logramos desprendernos de eso, algo de esa energía se libera para ir más allá en el recorrido. Por eso este viaje va teniendo como distintas capas y por eso es un viaje largo, quizás infinito, porque como quizás nos vas a mostrar más adelante y lo hablaremos en otras ponencias, hay una dimensión tridimensional del eneagrama, que acá lo vemos planito, pero en realidad va como como un túnel en muchas dimensiones, pero es paso a paso, ¿no? Como en un mapa, a no ser que yo agarre un helicóptero para llegar de un lado al otro, hay que ir haciendo un paso a la vez, porque ese paso anterior me prepara para el que sigue, porque esa montaña que ya subí me ayuda a que suba a la próxima. Entonces, en esto de ir haciendo la analogía del viaje de autodescubrimiento a través de este mapa y de esta brújula que es el eneagrama, nos has dado un montón de claves, Lucía, ¿no? Esto de la escucha, de la lupa que ponemos sobre las situaciones que nos tocan para empezar a mirarnos, el que los demás, los vínculos son nuestros maestros. Algo más dijiste acá, bueno, la gratitud como una gran llave. Vamos acumulando herramientas en la mochila para prepararnos en este viaje. Y quisiera ahí si se te ocurre, ¿qué más nos faltaría en esa mochila de viajeros para este seminario virtual, en este viaje de autodescubrimiento que empezamos? Porque estos son los primeros pasos. ¿Con qué herramientas viajaríamos más seguros? bien, dos cosas. Por un lado, con lo que dijiste, yo justamente el libro que estoy sacando en este momento se llama La cartografía del alma. Y justamente mi primera experiencia de trabajo fue hacer cartografías, tenía 19 años. Y como vos decís, en la cartografía hay todo un proceso de sacar fotos, después de ir midiendo las alturas, ir viendo los caminos nuevos. Hay todo un proceso
hasta desde la foto, desde la tridimensión que uno después ve en la cartografía, hasta que llega al mapa, ¿sí? Y siempre está en permanente cambio, porque esa cartografía cambió la naturaleza y vuelve a cambiar. Entonces yo digo que es justamente, es muy gráfico este mapa de descubrimiento, ¿no? Como nuestra propia cartografía interior. Y para eso tenemos que tener una fórmula que tiene que ver con esto. La intención más la atención nos da la intensidad con las cuales vivimos las cosas. ¿Qué significa esto? Los invito a que tengan la intención de querer hacer un viaje desconocido, un viaje algo conocido, pero ese viaje no solo es un viaje hacia afuera, sino es un viaje en donde les va a recordar, recordis, volver al corazón, ¿no es cierto? Les va a recordar algo que ustedes saben. La atención, porque tenemos que estar atentos en el presente. La verdad del ser está sucediendo ahora, no sucede en otro momento, en lo que somos ahora, aquí y ahora, y esto es fundamental. Y fíjate algo, ¿no? Muchas veces hablamos del futuro y la verdadera generosidad para con el futuro es entregarlo todo aquí. Entonces, simplemente estar, escuchar y escucharme, escuchar y observar, escuchar y indagar, escuchar y ver al otro, ¿sí? Y comprender este tesoro vincular. Y justamente hay una frase hermosa que dice que la evolución de un ser es la medida de la intensidad de su vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la intensidad tiene que ver con esa potencialidad enorme con la cual vamos evolucionando, pero tenemos que estar dispuestos. Entonces, la gran llave es, ¿estamos dispuestos, ¿sí? A recorrer un camino quizás desconocido, quizás que tanto anhelamos, pero que sabemos que no solo está fuera de nosotros, sino que nos va a recordar la sabiduría interior que tenemos? Y si es así, ¿puedo reconocer que hay un tesoro en mirarme a mí misma? ¿Puedo reconocer que ese trabajo es como una lupa que todos los días tengo que utilizar, como los anteojos que me tengo que poner para leer mejor? Y ir identificando cada vez diferentes cosas. Cuanto más profundo vamos, más elevado estamos. ¿Qué significa esto? Que es como una dinámica espiral, siempre lo digo en el eneagrama, por eso el eneagrama está íntimamente ligado a la evolución de la conciencia. ¿Sí? ¿Y no será que ese tesoro interno, ¿sí? Tenemos que aprender también a descubrir en el tesoro vincular, que es el gran pilar del eneagrama que nos muestra, así como hablamos de mapas personales, mapas de familia, mapas de equipos? ¿Qué significa esto? Mapas de grupos humanos que se interrelacionan y que crean algo superior en esa interrelación, algo superior que digo, una identidad propia de esa familia, de ese grupo de trabajo, de esa sociedad en la cual vivimos, ¿sí? Hasta los países tienen su identidad en esto. Y otra de las claves es, si es así y estoy dispuesta a que el vínculo, y en este caso el seminario, y todas las personas valiosas que van a pasar, todas, porque todas las corrientes y todas las teorías son válidas. A uno le toca más uno, al otro le toca más el otro. Es decir, uno sabe, digamos, con quién sintoniza o con qué conocimiento dentro del eneagrama, porque hay muchas ramas y variables, aunque el conocimiento es uno en esencia, ¿sí? Pero bueno, ¿con qué sintonizamos? Lo único que no podemos dejar de comprender es que el eneagrama, como vengo diciendo, es un trabajo muy comprometido y profundo. No es superficial, no es un test, no es, bueno, a ver que me diga qué tipología soy, así aprovecho y miro o leo sobre esa tipología. Eso es reducir el eneagrama y no
honrar de las culturas de las cuales vienen esta sabiduría. Y no es no honrarnos también, no honrarnos a nosotros mismos, porque tenemos, es como un diamante en bruto que tenemos para facetar, ¿sí? Y ese diamante, si vos no sabés que es un diamante y lo que vale, lo vas a dejar en un armario, ¿sí? Y si te dicen, mirá, es un diamante que vale mucho, bueno, vas a darle un lugar, un espacio en tu vida y en la vida de los demás, porque lo que a uno le hace bien contagia, ¿no? Y un verdadero maestro es eso, justamente, unos de otros, porque somos discípulos y maestros, ¿sí? Es el que provoca el anhelo en el otro de ser mejor persona. Y por último, Claro, además en lo que estás diciendo, Lucía, antes de que termines con la última sí, perdón, clave, esto que, esto que estás diciendo de darle el valor al eneagrama, para no caer en reduccionismos y caricaturizaciones que también existen, hay algo importante y es que el eneagrama no siempre ha estado disponible para la humanidad, sino que sale en momentos en que la humanidad lo necesita para seguir siendo viable incluso como humanidad, porque algo nos ocurre como humanidad duro, difícil, que nos estamos durmiendo, que no nos estamos dando cuenta de nuestro papel como seres humanos, incluso esa conquista que hay que hacer para ser humanos, porque pensamos que por el hecho de nacer ya somos humanos y vamos a ir viendo en el camino del desarrollo personal que es una conquista también hacerlo, que es un desarrollo y que es importante entonces saber que si en este momento el eneagrama está acompañando a la humanidad y está ahí ofrecido como un mapa, es por algo y es para algo. Y es muy importante darnos cuenta que si estás viendo esta ponencia y estás escuchando y estás caminando este camino con nosotros en el seminario virtual de Enneagrama, es porque estás sintiendo ese llamado, que no te conformaste simplemente con la vida que estás teniendo, con tener las dificultades, con tener los sufrimientos que has tenido o los logros que tienes, sino que hay como un llamado a que hay algo más de esto que yo veo en lo cotidiano. Y cuando empieza este viaje y empezamos a poner la lupa, como nos está diciendo Lucía, aunque no viajes afuera, aunque no conozcas un montón de países, aunque no recorras un montón de ciudades, cada día y el escenario que te regala tu propia familia, tus propios compañeros de trabajo, tu pareja, tus amigos, es un viajazo. A mí por lo menos me pasa que hay días que sin cambiar la rutina, tengo conversaciones realmente auténticas con mi mamá, con mi hermano, que digo, wow, salimos de la conversación trivial de, viste tal cosa, que peranito tal esto, mira lo que está pasando. Y es empezar a mirar profundo y es, wow, esto que descubrí nuevo de mí y de mi hermano, de mi pareja, de qué importante, porque ya el día que sigue ya es distinto. tal cual, y esto que decís del enneagrama, Diana, parece qué bueno que lo traigas así, porque en la ley, en las tres leyes del enneagrama está la ley de la unidad. Entonces todos somos uno. Y en esa unidad también está la aceptación de las diferencias, ¿no es cierto? En la ley, en el enneagrama está la ley del tres, que es la conciencia personal, individual y la conciencia planetaria. Entonces, en la medida que todos vamos creciendo nuestra conciencia, que vamos hablando diferente, que nos vamos relacionando de una manera más profunda o más sana, vamos generando una onda expansiva, que eso se va manifestando en los ámbitos en los que estamos. Y eso es fundamental. Y la ley del 7 es la vida. ¿Y cuánto tenemos que aprender de nuestra propia vida? No todavía, y de nuestro cuerpo, y de este templo sagrado que tenemos, ¿sí? Y que el cuerpo se autosana, tiene una capacidad de autosanación, de inmunidad, y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Cuando te escuchaba recién, si este es tu llamado, ¿no será que realmente ese llamado tiene que ver con esa capacidad que tenés de poder tener tu propia autogestión, autosanación, autovaloración? Ponele la palabra que estés necesitando y quieras, ¿sí? Esto es un tema. Y quería solamente, si me permitís, como para cerrar,
cuando hablábamos del tesoro interno, y esto es como para así decir, dejamos un gusto a ver qué es. El tesoro interno lo comparten la persona 9 que tiene que ver con el valor esencial de la paz, la búsqueda de la paz y la armonía. La persona 5 que busca la sabiduría y el conocimiento. Y la persona 4 que es la persona intuitiva, y es la persona que busca, es creativa, intuitiva y creativa, y se conoce, busca conocerse a sí mismo. Entonces son 3 características que se meten para adentro en su mundo interior. Y fíjate que si hablamos de esto, nosotros en nuestro mundo interior tendríamos que buscar esa paz, esa sabiduría y esa intuición, que no hablamos, pero dentro del autoconocimiento la intuición juega un papel fundamental también. Hay un conocimiento racional y un conocimiento intuitivo. ¿Por qué no dejarte invitar por el eneagrama desde la intuición de saber que estás en el lugar correcto? Esto, ¿no? Como invitación. En lo que hace al tesoro vincular, si tenemos a la tipología o a la esencia, naturaleza de esencial, 2 a las 6 y a las 7. Y te lo digo como energías, como valores. El 7 la alegría de vivir, el gozo de vivir. El 2 la capacidad de servir a los demás y de asistir. Y el 5 la capacidad de colaborar y crear conciencia de grupo, de pertenencia, de lealtad. Entonces, estas 3 características siempre tienden al otro y ven en la vida, el sentido de la vida justamente con la díada. Entonces, ¿no será que en nuestra vida también el otro, como decíamos antes, influye aunque no nos demos cuenta? Porque al ser seres de encuentro vamos creciendo en nosotros mismos, no podemos crecer solos si no es con los otros. No podemos, hoy en neurociencia se habla justamente de que la felicidad del ser humano tiene que ver con también un vínculo social, vincular, interrelacional, ¿sí? Y que eso, digamos, fomenta muchísimo muchas claves inclusive de bienestar físico. Entonces, el tema es también cómo nos disponemos, ¿no? Para recibir, para saber que podemos aprender de los demás. Y esto es ser discípulo. Y por otro lado, el tesoro en obra lo comparten el 8, el 9 y el 1. El 8 es el líder nato, el que siente el poder y la fuerza y la determinación para ser protagonista en esta vida. El 1 es el ético, la persona que siempre va a estar queriendo ser mejor persona, ser correcta, ser precisa. Entonces, perdón, y el 3 justamente es la persona que quiere progresar en esta vida, que vino a evolucionar. Entonces, ¿cómo vino a evolucionar? Concretando, realizando, poniendo en obras, justamente, sí, esa evolución. Y acá, bueno, lo vemos en tu tarea, ¿no? Poner en obras. Entonces, ¿qué significa eso? Que es la acción la que me corrige el camino, es la obra la que me determina la obra siguiente. A veces queremos tener todo ya delimitado y sin embargo es la propia acción y la realización la que nos lleva a comprender de cuánto éramos capaz o de cuánto podemos cambiar la dirección de nuestra vida. Y todos vinimos a autorrealizarnos a esta vida, todos. Todos vinimos a cumplir con un propósito que sería este punto importante. El tema y el gran tema para trabajar y que lo van a encontrar en todo lo que escuchen del eneagrama es ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene el autoconocimiento? ¿Qué sentido tiene entender, comprender, vivir, transitar y transpirar el eneagrama vivencialmente? Yo te puedo decir desde mi experiencia que el sentido supera toda expectativa, supera todo lo que hoy en palabras podemos decir. Simplemente
simplemente date este regalo y después nos contarás, porque yo lo vivo a diario con las personas que trabajo y me sigo maravillando y sigo sintiendo que aún me falta tanto de saber del eneagrama a pesar de estos 27 años. Vos dijiste algo, soy testigo del cambio que hubo con el eneagrama. Cuando yo hace 27 años atrás hablaba del eneagrama acá en Argentina, me decían, ¿qué es eso? Es esotérico, no lo menciones, habla y decí otra cosa en vez de eneagrama. No mostres el ¿Sí? símbolo que parece algo esotérico y satánico. Claro, Claro. exacto, a ver qué corriente sí, qué corriente no, ¿no? Con qué se relaciona. Bueno, nadie hablaba de enneagrama, me costó y por supuesto empecé a decir con certificación hoy que es un método científico, realmente, porque está comprobado, porque hay casuística, porque lo veo en todos los procesos realizados. Entonces, esto es real. ¿Y sabes por qué es real? Porque somos reales nosotros. Y en nosotros opera. Es real el universo, ¿no? No, una cosa es la verdad, ¿no? El real. Gracias, Lucía, porque creo que nos has dejado con mucha intriga de qué es el eneagrama, de qué se trata esto de los números del 9, del 1, del 3, de este mapa, cómo empezar a recorrerlo y por qué tiene tantas aplicaciones, porque has hablado de lo personal, de lo vincular, de la empresa, podemos hablar incluso de lo educativo, de la salud. Vamos a ver un montón de situaciones en las que el eneagrama opera como mapa y nos ayuda a leer situaciones, a transitar situaciones para aprender de ellas, para completarnos, para expandirnos y darnos la oportunidad de navegar esa pregunta que nos está nombrando Lucía. ¿Qué sentido tiene estar acá y hacer esto y trabajar aquí y tener esta familia? Porque hay un sentido. Y cuando no lo tenemos, estamos viviendo en automático, robotizados, y eventualmente hay mucho cansancio, y eventualmente hay un sinsentido que genera a veces ansiedad, depresión, y es un momento de la humanidad en la que estamos llamados a mirar hacia adentro, porque hay mucho caos afuera, y como es afuera es adentro, probablemente así estamos, caotizados, separando nuestros centros, por un lado la mente, por un lado el cuerpo, por un lado el espíritu, y ese desorden también se ve afuera. Y el mejor regalo, siento yo, que podemos hacerle a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros compañeros de trabajo y al planeta mismo, es hacer este camino de conocernos, de amarnos, de aceptarnos, de celebrar la diversidad que somos como seres humanos. Así que abrimos con esta ponencia la invitación a este camino de autodescubrimiento a través del eneagrama. Esperamos enamorar de este camino un montón, que como verán es para valientes, no es cortito, no tiene atajos, pero en el camino van llegando un montón de regalos. La misión, siempre me preguntan, Lucía, ¿cuál es mi misión? Y con el tiempo fui entendiendo, y lo fui entendiendo en mi experiencia, que la única y verdadera misión en la vida es ser uno mismo. Y justamente, y este es el gran punto, ¿no? Y dejar que la vida nos impregne de las experiencias que corresponden. Por ende, este momento de la humanidad invita a una gran metanoia. Metanoia es un gran cambio, que ya no es lo que yo solamente puedo, sino el cambio que hacemos entre todos. Y esto a lo que estás invitando, Diana, lo que estamos diciendo de este seminario, es para que muchos empecemos a tomar conciencia de este gran cambio. Gracias, Lucía. Y no me quiero despedir sin que nos cuentes qué haces en la Universidad de la Conciencia, qué talleres estás haciendo, qué seminarios para esta época, porque probablemente las personas que estén resonando con lo que nos estás contando tengan ganas de saber más y de ser acompañadas de la mano, porque si bien recibir información es importante, leer libros es importante, escuchar a personas que han transitado el camino antes de nosotros es importante, si no pasamos a la acción y nos comprometemos y nos involucramos, es probable que no pase mucho, que quede nada más en información muy interesante. Entonces, parte del objetivo de este seminario es
mostrar el abanico de posibilidades, mostrar a las personas que llevan más tiempo, en habla hispana por lo menos, recorriendo este camino, para que quien se sienta invitado, quien se sienta llamado, vea por dónde entrar, por qué puerta acceder al eneagrama. Así que me encantaría que nos cuentes qué se encuentran a través de tu puerta. Bueno, la Universidad de la Conciencia desde el año 96, que la he cofundado y hace 4 años se ha renovado, ¿no es cierto? Y que estamos haciendo, sobre todo para mí, hay una formación que es la certificación en eneagrama sistémico y profesional, que se llama Sistema EYE, que es lo que vos mencionaste al principio, ¿no? Que tiene que ver con el eneagrama, está íntimamente ligado a la conciencia, al proceso de coaching, pero no puede ser para trabajar como en coaching, pero también un educador, un padre, toda persona que esté manifestando, hablando, comunicándose, teniendo una conversación poderosa con otro es un coach. Entonces, esta es una de las claves. Y la experiencia. Por eso, esta formación requiere de un trabajo intenso, profundo, consistente, personal, ¿sí? No se es el mejor profesional que se es como persona. Entonces, el trabajo es con uno mismo, pero después tiene otra parte que es toda mi aplicación en los grupos humanos, sobre todo en la familia, en la educación, en lo que hace a las relaciones vinculares de matrimonios, de madres o padres e hijos, que es realmente fascinante lo que se puede ver ahí en la interrelación y en la comunicación sobre todo, y por supuesto en las empresas, como ya te conté desde el año 2000, en todo lo que son los organismos, la empresa es un organismo vivo, entonces la interacción de los equipos de trabajo, las áreas, los departamentos, eso me ha dado a mí un laboratorio de trabajo del alma humana. Es decir, puedo decir que hace 20 años que yo agradezco a todas las empresas, sobre todo he trabajado en multinacionales, que me han enseñado o me han aportado el medio por el cual pude aplicar estos programas. Pero la Universidad de la Conciencia invita a ser parte, no solo con una formación o una certificación, damos la iniciación al eneagrama sistémico, estamos dando ahora en mayo los niveles de conciencia del eneagrama, sino que damos charlas de antropología, meditación, trabajo de bienestar, alimentación consciente, digamos, abordamos a la persona para que sea consciente en todas las áreas de su vida, ¿sí? Y que pueda tener los recursos de acuerdo a lo que esté necesitando ver o trabajar para poder, digamos, hacer los cambios y la transformación. Somos en este momento 12 personas dentro del equipo de la universidad, todos profesionales, muchos ya certificados dentro del programa de Enneagrama Profesional y Sistémico, y también, digamos, digamos, expandimos a muchas personas. La idea no es solo desde Argentina, sino que hace 4 años, ya no ahora con la pandemia, que estamos trabajando con personas de diferentes países y estamos generando semillas como núcleos en estos diferentes países. ¿Cómo? A través de la comunidad de talentos. La clave de la universidad es que la persona encuentre un espacio, un ámbito humano de crecimiento y de desarrollo para su vida. No para hacer solamente un seminario, un curso, sino que va a tener un acompañamiento personal. De hecho, en la certificación hay tutores, pero más allá de eso es una dedicación a cada persona. Es la calidad y no la cantidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos mantener como sello dentro de la universidad. Hermoso, Lucía. Te agradezco mucho y estoy segura que muchos irán a visitar tus redes sociales, que van a estar acá en esta misma página. Pueden dejar sus comentarios acá abajo, que seguro Lucía estará encantada de verlos
y de contestar. Y yo quiero terminar con una idea de una de tus conferencias, Lucía, que me dijiste que la vamos a regalar acá para todos, porque es complementaria a esta charla que hemos tenido. Y esta frase dice, es, la persona que se busca a sí mismo permanentemente y quiere conocerse más, no pierde la capacidad de asombro. Y esta capacidad de asombro nos mantiene vivos en la vida, porque nos hace buscadores de la verdad. Este viaje que estamos haciendo es para buscadores y hoy Lucía nos deja muchas ideas y deseos de continuar escuchando y aprendiendo en las ponencias siguientes. Este paso de recibir información, como hemos dicho, es solo el primero, pero si tienes ganas de realmente comprometerte con un camino de autoconocimiento y de transformación, te invito a que observes el pase premium con lo que tienen, porque muchos de los ponentes han dejado bonos que tienen que ver con este paso a la acción, con talleres, con seminarios, con clases gratuitas, con acompañamientos. Y es el momento donde nos damos cuenta si esta información funciona y si funciona para mí. ¿M? Así que te invito a que le des un vistazo y si no puedes ahora adquirirlo, aunque estas formaciones, digamos que comprando el seminario quedan mucho más baratas o gratis, formaciones a las que sería mucho más difícil acceder. Si en este momento no puedes, no pasa nada, porque ya estás conociendo, entonces sigue escuchando, toma nota, pero sobre todo trata de quedarte con algo de cada ponencia y llevarla a lo cotidiano. Y después sigue a los ponentes con los que más resuenes en sus redes sociales. Interactúa, escucha, porque esta información del eneagrama, una vez que entra, o es mi caso por lo menos, y de muchas personas con las que he conversado de esto, una vez que queda dentro, sigue operando como esa brújula. Entonces, aunque nos sintamos perdidos en muchos momentos, ya sabemos que hay una herramienta, ya sabemos que hay un mapa y podemos volver a ella. Así que te invito a este viaje y te dejo el último minuto, Lucía, para que nos despidas y contigo nos vamos a encontrar más adelante en la tercera fase del camino, cuando hablemos de las empresas conscientes. Bien, la conciencia de nosotros tiene que ver con el darse cuenta. Y aunque creemos que estamos conscientes, todavía hay mucho más de lo que no nos damos cuenta de lo que es la vida. Y no esperemos a postergar los sueños, postergar lo que queremos hacer. Sepamos que el tiempo es hoy, que es ahora, que es en este momento. Yo lo estoy aprendiendo a diario. Cuando conté que hace 4 años renovamos la Universidad de la Conciencia, y lo quiero mencionar porque está presente y es parte, mi hijo es el director en este momento de la universidad, y yo estoy aprendiendo de las nuevas formas, de las nuevas dinámicas, de las nuevas llegadas, y yo digo, uno no deja nunca, nunca, nunca de aprender. Entonces, el proceso, como decíamos antes, el camino de 1000 millas empieza por el primer paso, pero cuando diste el primer paso se te abre un mundo infinito de posibilidades. Bueno, y Lucía tiene una sorpresa también para quienes están escuchando hasta aquí y que nos va a ayudar a hacer ese paso a la acción. Se trata de un bono y ella nos va a contar. Sí, vamos a hacer como todos los años un curso sobre el eneagrama y los niveles de conciencia, que realmente es revelador, porque nosotros no nos diferenciamos tanto por las características esenciales que tenemos dentro del eneagrama, sino por los niveles de conciencia. Y esto cambia los ámbitos en donde estamos. Este bono es para 2 personas. ¿Por qué es un 2 por 1? La idea, ¿cuál es? Es que encuentres un familiar, tu marido, tu esposa, tus hijos, alguien que quieras que realmente de tu familia, con el cual compartir este curso, porque en el compartir, en la charla, en lo que van aprendiendo juntos, se van sanando los vínculos. Es increíble. También puede ser con una amiga para ir creciendo y viéndose uno con el otro, puede ser con alguien del trabajo. Es decir, que qué bueno que puedas compartir esta experiencia con alguien en el cual vas a poder aplicar
desde un lugar práctico el eneagrama y lo vas a ver en ese momento operando con la persona con la que estás. Se crea un lenguaje actitudinal diferente. Te invito a que sigas la experiencia. Mm. Muchas gracias, Lucía. Nos vas dejando sin excusas para no pasar a la acción. Así que animamos a todos a que adquieran este pase premium porque está este curso 2x1 y otros bonos que nos están dejando los ponentes para empezar este camino de autodescubrimiento por la puerta que vayan considerando que en este momento resuenan más. Muchas, muchas gracias y nos vemos en la próxima.